¿Lo va a decir Nico? No, tranquilo. ¿Lo va a decir Nicolás? Y después a hacer calejo, un abrazo con ala. Antes de comenzar con la mesa redonda, vamos a destacar el área científica que está detrás de este congreso. A cargo de esto está Nicolás Con los premios y los reconocimientos a esta instancia. Buenas tardes nuevamente. Bueno, vamos a hacer la entrega del mejor póster, el póster mejor evaluado por los revisores. Y este recae con el título Influencia del corte dentinario en resistencia a la tracción de resinas compuestas con sistemas autogravantes, un estudio in vitro. Se felicita a Walter Agurto, Joel Morales y Luis Barrías de la Universidad Austral de Chile. Un aplauso, por favor, para ellos. Ahora les tiro la pelota a la mesa redonda. Adelante. Bueno, damos como comienzo a la, quizá más que mesa de redonda, a la instancia de discusión en que no se puede aclarar dudas, quizá por ahí interactuar con ustedes que están hasta ahora ya y quizá unanimizar ideas, no sé. ¿No? Quizá como para contextualizar el asunto, está Pablo, ¿cierto?, representante de la organización América Solidaria, la doctora Alicia, que representa la organización Cerca y Lejos con sus trabajos en tribus pigmeas de Camerún, don Héctor Sumocurcio, fundador de Odontólogos Sin Fronteras, y Tomás Feland, ayudándome en el proyecto Un Abrazo con Alas. Y yo, Un Abrazo con Alas en Uganda. ¿No? Ahí. Hola, me llamo Laura, Hola, Laura. soy odontóloga recién recibida en septiembre del año pasado de la Universidad de Concepción. Quería hacerle dos consultas. ¿A quién, Bueno, perdón? En general, más que nada relacionado con la odontología en todo caso. Bueno, al ingresar me he dado cuenta que ha sido bastante complicado encontrar trabajo como odontólogo, tanto en el sistema público como también en las consultas privadas. La mayoría lo ve como relacionado con el tema de los sueldos, que existía que, claro, en el servicio público pagan mal. En realidad ahora es como al revés. Todos quieren entrar al servicio público para tener un sueldo fijo, que a todo esto es bastante elevado. Y bueno, yo he visto que es complicado entrar igual. He escuchado de gente que entra como por amigos, por conocidos. A veces no se respeta muy bien este orden como de ingreso más formal, por así decirlo. Y mi consulta sería, ¿qué sugerencias tendrían ustedes como para que en nuestro país aprovechemos esta, bueno, también otra cosa, la gran cantidad de odontólogos que está saliendo cada vez? O sea, dentistas hay, lugares para trabajar en el servicio público no hay del todo. Si se les ocurre cómo podríamos, no sé, crear algo para poder habilitar más puestos de trabajo, algún proyecto para mejorar esa situación, porque de que hay odontólogos hay, pero considerando que más del 80% de la población se atiende en un consultorio y no existen
tantas instancias para que realmente se atiendan, o solamente ciertos grupos etarios, como son los niños de 6 años, 12 años, embarazadas, la urgencia. ¿Qué sucede con todo el otro resto de la población, que es la mayoría en todo caso, que no tiene ninguna posibilidad de atenderse en el consultorio, quedan completamente excluidos? Bueno, eso por una parte, como sugerencias para el país. Y lo otro es más que nada saber cómo ustedes en su vida diaria, como día a día, no sé si tendrán alguna consulta particular, trabajan, servicio público, ¿cómo hacen con esto que igual hemos conversado estos días sobre el tema de la felicidad? ¿Cómo mantenerse aparte, por así decirlo, de este sistema en el cual estamos inmersos de todas maneras? Esas dos cosas. Gracias. Que hablen los dentistas primero. ¿Cómo te quedas? A ver, dale tú, entonces. Bueno, pues es curiosa la pregunta porque justo este mediodía hemos estado hablando de esto y hemos tenido un foro en el que participábamos, bueno, yo que soy de España, Héctor que es de Perú, con compañeros de Argentina y otro compañero que era de Chile. Entonces hemos puesto un poco en común todo eso. Y lo mismo que nos has explicado tú ahora mismo del problema de la salud, o sea, de la odontología a nivel público, a nivel privado y todo esto, era la misma idea que nos transmitía el compañero, que también es ya profesional y tal, de la odontología en Chile. Y nosotros, pues bueno, realmente la situación es un poco diferente en cada uno de nuestros países, entonces, bueno, tampoco sé muy bien cómo decirte. Sí que es verdad que por lo menos la visión que él tenía, luego si eso a lo mejor podéis hablar más entre vosotros que conocéis más el tema, pero la visión que él tenía era pues eso, que el problema también es que la sanidad pública, ¿no? Como que luego te ata mucho una vez que consigues ese puesto. Por ejemplo, en España, que es lo que yo conozco, la sanidad, o sea, entrar en la sanidad pública es complejo, o sea, tienes que pasar una serie de exámenes y demás. Y las condiciones laborales también son un poco diferentes. Con respecto a las opciones de la profesión en general, ya sin meternos en público-privado, es complejo porque al final la profesión, al ser una profesión prácticamente privada, o sea, en la que el paciente tiene muy pocos tratamientos o servicios cubiertos, pues pasamos a un mercado de oferta y demanda. Y la oferta y la demanda puede ser muy agresivo. Los compañeros también se sorprendían de que en España, por ejemplo, la publicidad de las clínicas dentales saliera por la tele, de que hubiera franquicias que ofertan a precios súper baratos, pero eso lo comentábamos, que pensábamos que eso llegará aquí porque estáis formando muchos odontólogos y bueno, pues se copará el mercado. ¿Soluciones para eso? Pues no las sé, no las conozco. Pero lo importante es pues, ser un buen profesional e irte adaptando al mercado. Con respecto a la opción personal de cómo, ¿no? Me preguntabas cómo sobrevivimos, ¿no? O cómo compaginamos esto, pues bueno, yo personalmente trabajo en consulta privada, lo cual me permite, digamos, tener la libertad, ser mi propio jefe y elegir y destinar mi tiempo a unas cosas o a otras y lo voy compaginando. Pero evidentemente si trabajas en la sanidad pública la cosa sería totalmente distinta. No sé. Claro, por el punto de vista de lo que se vive acá nomás en Perú, al costado prácticamente, es casi la misma situación que se está viviendo en Chile actualmente, ¿no? Las universidades egresan demasiados profesionales, ¿no? Que por tanta presencia, tanta cantidad de los mismos, estos no encuentran un espacio donde desarrollarse, ¿no? A diferencia de Chile, no hay tanta normativa para que el profesional pueda establecerse de manera particular, ¿no? Por su propia cuenta, encontrando su espacio. Allá en ese sentido sí es un poco más fácil, pero al ser más fácil, eso también crea un micromercado de demasiada competencia y canibalismo entre los mismos profesionales, entre los mismos colegas, ¿no? Como te digo, no veo mucha diferencia entre ambas realidades. Lo que yo también te podría recomendar en todo caso como experiencia personal
es que tú tengas muy en claro qué es lo que deseas y parta desde ti encontrar tu propio espacio. Una vez que ya tengas eso claro, el mercado se te va a ir abriendo poco a poco, ¿no? Y ya vas a encontrar un espacio donde desarrollarte, ¿no? Al igual que Alicia, tengo la ventaja de que yo también soy independiente y para realizar todo tipo de actividades ligadas al voluntariado o otras cosas, yo mismo puedo manejar mis horarios, coordinar con otros colegas con los que trabajamos y nos cubrimos, y así vamos avanzando y logrando poco a poco hacer las cosas que nos gustan, ¿no? Veo que en la sala igual hay dentistas chilenos que veo al doctor Gainza, que quizá le gustaría integrarse a la pregunta y quizá complementar la respuesta de los doctores, que hay un dentista peruano y una dentista española. Sería bueno tener ahí el argumento quizá de un dentista chileno. Si somos, ¿ahí se escucha bien ahí? Sí. Esa distancia. Si somos pesimistas, vamos a estar todos cesantes. Esa es la cruda realidad. Si somos optimistas, algunos vamos a tener trabajo. Basando en ese punto, uno puede decir quiénes van a tener trabajo. La pregunta de quiénes van a tener trabajo van a ser los mejores. Ahora, cuando hablan del área privada, se dijo una información que fue muy interesante, que, si no me fallan los datos, Pablo, creo que es tu nombre, ¿verdad? Pablo mencionó que se crearon 600.000 empresas y solamente 10.000 quedaron activas, funcionando. Él lo mencionaba y lo relacionaba con un aspecto social. Si era o no era necesario esa cantidad y una cosa social, no había algo. Yo lo veía desde otra perspectiva, que es que ser empresario es muy difícil. Entonces, cuando ustedes plantean instalar una consulta dental, ser trabajadores independientes, tienen que ser empresarios. Para ser empresarios se necesita un perfil especial, que no todos los tenemos. Entonces, yo les recomendaría que estudien una parte en psicología, que es un psicólogo que se llama MacLean, que habla de las motivaciones. Él comenta que en la humanidad hay 3 tipos de motivaciones: motivación al logro, motivación a la afiliación y motivación al poder. Los que son buenos empresarios tienen una motivación al poder. Son aquellas personas que les gusta mandar, que no tienen inconveniente en decirle a una persona: recoge ese papel que está ahí. Y la persona se supedita y lo recoge. Es un líder innato. Las personas que quieran sentirse acogidas, que quieren sentirse queridas, esas personas son las que son de afiliación y son aquellas personas que dicen: yo quiero un lugar donde esté tranquilo, que no me molesten, que a fin de mes voy a tener mi sueldo y voy a estar seguro de hacer eso. Si usted es una persona con motivación a la afiliación, búsquese un trabajo en que usted sea empleada y va a vivir tranquila y va a vivir feliz. Si usted se instala con una consulta, que sería una empresa privada, en un ambiente laboral de este tipo, y no es su condición natural, va a sufrir, va a sentirse pobre, en el sentido de pobreza espiritual, de deseos de trabajar, va a sentirse infeliz, como lo decían anteriormente en las otras sesiones, la búsqueda de la felicidad. Porque su naturaleza no está en ser un líder, en ser una persona mandona, en ser un gerente. Usted va a sentirse feliz trabajando en un consultorio, en un hospital, en las fuerzas armadas, donde haya una jerarquía, y usted va a poder vivir bien. Si usted tiene una motivación al logro y su intención es ser mejor, crear, hacer cosas, tampoco es buen empresario. Lo que le conviene es asociarse con una persona que tenga las características de ser líder. Y a esa persona le pasan la administración de la consulta. Y usted trabaja. Salió hace poco en Contraángulo la cantidad de dentistas que se estaban recibiendo en el país y los que estaban saliendo. Era una cosa tremenda, lapidaria.
y no hay vuelta atrás. En la página, en la parte inferior, salían sugerencias como cierren las universidades privadas, que ya no entren más, cierren este otro. Y todos dicen, cierren al otro, clausuren esa universidad, pero no la mía. Porque la mía es la buena, la mía es la que se merece sobrevivir. Pero todos opinan lo mismo. Al final las universidades van a ir cerrando, o las facultades van a ir cerrando, por desgracia, así como vamos por una oferta y demanda. Las que no tengan estudiantes se van a tener que cerrar porque no van a ser viables económicamente y van a sobrevivir algunas. Pero aquellos estudiantes que sean buenos, que se destaquen, yo creo que van a tener trabajo y que van a poder salir adelante. Y la otra posibilidad es tener una mente abierta y poder encontrar o descubrir nichos que nadie antes ha visto. Nosotros estamos frente a ejemplos de ese tipo, ejemplos de nichos que son imperceptibles. A mí me dicen, ¿usted trabajaría en eso? Yo hace un año atrás no habría percibido el nicho que encontró Marcelo y cómo se está desarrollando y lo que está haciendo. Entonces, está en nosotros en tener una mentalidad que sea suficientemente abierta para ver donde los otros no ven, encontrar ese nicho y posicionarnos. Pero apenas ustedes hagan eso, va a llegar otro que vieron cómo lo hicieron y los va a copiar y les van a hacer competencia. Y así es como funcionamos. Los puestos laborales en los consultorios y en los hospitales están prácticamente copados, ya casi no se hacen. Los puestos generales de zona se tienen que competir y se compiten con antecedentes y por eso hay que lograr los antecedentes y todos esos antecedentes son válidos. Por ejemplo, hicieron las postulaciones de póster, los que presentaron póster tienen antecedentes a diferencia de los que no presentaron póster. Por lo tanto, al final de su carrera, cuando ustedes salgan, van a tener en vez de 2 certificados, el de licencia media y el del título, pueden poner otras hojitas más ahí que tengan algún valor, que los haga ser diferentes a los demás. Creo que con eso hablé un poco de la realidad. No sé si alguien más quiera aportar. Permiso, no soy odontólogo, estoy muy lejos de serlo, pero viví una realidad que tú la estás viviendo. A mí cuando entré a la universidad me dijeron, mira, las empresas mineras nos vienen a buscar acá. Le ofrecen sueldos millonarios. A la realidad, yo fui de 60, el alumno número 13 en salir de la carrera. Con muchos proyectos, con muchos antecedentes, como decía el profesor. Pero sí todo me demoré 6 meses. Tengo compañeros que llevan 1 año. La situación del país está difícil. ¿Por qué digo esto? ¿O a qué va? Traten de tener claro qué es lo que quieren. Es una pregunta que tal vez todo el mundo le dice, oye, pero tienes que tener claro para dónde vas, qué te gustaría. Define eso, porque una vez que ya encuentras un trabajo que tal vez no es el que 100% te gusta, van a venir otras variables. Vas a tener sueldo, vas a manejar un presupuesto que va a ser 20 veces el que manejabas en la universidad, te vas a querer dar tus lujos, te vas a meter en el sistema. Y hay veces, o muchas veces, o a mucha gente le pasa que salir de ese sistema por realmente llevar a cabo su vocación cuesta. Te lo digo porque a mí me está pasando. Yo llevo 1 año en la industria y claro, digo, pucha, menos mal que no tengo hijos, no estoy casado, pero si tuviese esas responsabilidades, no podría haberme ido en contra de mi jefe y decir, ¿sabes qué? Yo me voy a Valdía, voy a un congreso, me comprometí, sí o sí, ¿te parece o no? Voy igual. No sé qué consecuencias voy a tener mañana, pero a eso voy. Piensen un poquito qué es lo que quieren y las puertas del mundo están abiertas. Aquí, claro, tú plantabas una situación, bueno, ¿para dónde voy? El mundo, tengan ustedes que la profesión que estudiaron, la categoría o el nivel que tienen, no lo tiene cualquier profesional. Por lo tanto, pueden optar a otros lados también. Si manejan idiomas también, otras variables que sumen a su currículum. Eso traten de irlo cultivando, bueno, los más que están iniciando la carrera. Pero en tu caso, tienes que tratar de venderte, saber venderte bien y lamentablemente estamos en un sistema donde el pituto manda. Así que
empieza a golpear puertas, conocidos, y es la manera como hoy en día salen las cosas. Eso. Déjame responder antes la consulta anterior. Sí, quiero aportar. Me presento, yo soy Felipe Mazardo, tengo 26 años, llevo 3 años de titulado. Perdón, tiene que responder primero. No, dale nomás, no hay problema. Sí. Y que quería seguir la línea del doctor, y que me hizo ruido mucho lo que comentó el doctor allá. Yo soy independiente, llevo 3 años de profesión y manejo una empresa pequeña. Y me hace mucho ruido porque, con lo que decía aquí la colega, yo estudié en una universidad hace poco y la universidad me enseñaba a que mi único camino era general de zona, la Armada, Carabineros, porque ahí yo iba a estar feliz, o ahí yo iba a tener un sueldo fijo, un sueldo estable, y iba a poder cumplir con mis necesidades. Y nunca me enseñaron a ser privado. Nunca me enseñaron a ser privado. No me enseñaron cuáles eran los requisitos del Ceremi, no me enseñaron qué es lo que era administrar un flujo de caja, no me enseñaron a lo que era el marketing, no me enseñaron a qué posibilidades yo me iba a enfrentar en mi situación privada. En cambio, antiguamente, como eran menos odontólogos, yo tengo registro, sé que en tercer año de profesión ya estaban instalados con consulta privada. A lo mejor me equivoco, pero era la tendencia. Hoy día es súper difícil hacerlo, de hecho no se puede, es ilegal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la profesión se empieza... la misma universidad te coarta a ser privada. La misma universidad te dice no lo hagas. Entonces no nos dan esa alternativa y nuestros profesores, a quienes nosotros les hacemos caso, nos dicen no sean privados, cuando todos ellos son privados. Entonces hay que cuestionar un poco. Hablaba yo con David que hoy día la odontología en España se echó a perder porque los dueños de la empresa odontológica no son dentistas, son ingenieros comerciales o son ingenieros industriales. Entonces, ¿quién es mejor que nosotros podemos criticar o reducir un presupuesto logrando una buena atención? Yo no voy a hacer un mejor composite con un composite chino, tengo que saber usar 3M, tengo que saber usar Dentsply, pero si llega un ingeniero comercial a administrar una clínica, olvídense de usar esos materiales, olvídense de usar buenos ionómeros, olvídense de usar buenas carpules, se van a oxidar, se la van a autoclavar y van a echar a perder todo y van a bajar la calidad de la odontología. Entonces, yo por lo menos vivo una realidad bastante cómoda, puedo ayudar. Yo conozco a Héctor hace 3 años y he podido hacer campaña por lo mismo, por mi independencia, pero porque yo sé manejar o he aprendido a manejar a golpes la independencia, pero la universidad no me lo entregó. Entonces hoy día, por lo menos en la Valparaíso, mi administración, el ramo de administración no fue nada, no me enseñó nada. A lo mejor la historia en la Universidad de los Andes en Santiago será distinta, tendrán un ramo de administración full y todos saldrán con clínicas privadas, pero por lo menos en la universidad estatal eso no está pasando. Bien, quizás para redondear un poquito el asunto, bueno, esto ya lo digo como Marcelo Lagos, ni siquiera como estudiante de odontología, pero el tema, ¿cierto?, que más se ha tratado de volcar el Congreso en que no... La salud se tiene que dejar en manos de la persona con delantal blanco. ¿Bien? O sea, por algo aquí, no sé, pues han hablado economistas, antropólogos, dentistas, no sé, yo creo que si hasta aquí un zapatero hubiese venido a hablar de su oficio, nadie hubiese sabido más que él del tema. Yo personalmente no considero que tenga nada de malo que haya un ingeniero comercial dirigiendo un hospital, ¿cierto? Pero si tiene una vocación de servicio, ¿cierto? Que en realidad sabe, si mi sueldo son 2 millones de pesos, o sea, ¿para qué? No sé, pues, con el sueldo que corresponde puede ser que la cosa funcione bien, ¿cierto? Y si funciona mal, ¿por qué tengo que buscar que me paguen más? Yo no considero que el problema sea... Es más, yo no considero que el sistema... que la cosa funcione mal por el sistema. La cosa funciona mal un poco más atrás por nosotros, ¿cierto? Porque se habla que el estudio y poco menos la vocación está casada con un sistema de oferta y demanda. Si uno realmente quisiera estudiar lo que a uno le gusta... Quizá uno está condenado a ser pobre, pero ¿para quién a ser pobre? Para el que te dijo, no, que tenés que ser profesional, que tenés que ir a la U. No lo digo yo, lo dijo Don Manfred. O sea, no es pobre el que menos tiene, sino el que menos necesita. Ahora, si tú dices que si querer tener plata o no querer tener plata, yo creo que va más allá de tu carrera.
va en el punto de que tú, antes de hacer algo, primero tú sepas quién eres. Y en base a esa primera pregunta, saber tú quién eres, es para después recién responder qué es lo que quieres ser. Y después de saber qué es lo que quieres ser, recién preguntarte qué es lo que quieres hacer. No sé. Gracias, Marcelo. Daremos tiempo para una pregunta más y luego pasaremos a la finalización de esta ceremonia. Hola. Disculpa, un comentario nada más. Sí, coméntanos. Disculpa que te haya interrumpido. No, última pregunta de él. Mira, yo creo que tenemos que pensar un poco cuál es la temática de este congreso. No digo que la pregunta esté descontextualizada, yo creo que sirve para reflexionar, pero también sirve para reflexionar en qué sentido. Yo pienso que digamos, yo creo que el llamado es un poco a no centrarse, que es lo que lo dijo también Magnef, no centrarse en lo que me conviene, digamos. Y yo creo que en realidad es una mala estrategia pensar en lo que a uno le conviene. Yo creo, por último, pensar en lo que uno quiere hacer. Digo, puede ser bastante vacío también, pero creo que más lleno que lo otro. Porque por último te diviertes, satisfaces necesidades que tienes. Ahora yo creo que también el llamado es a sentirse seres sociales. No sé si hay algún antropólogo por ahí, pero sin duda lo somos. Y creo que lo que se refleja es lo que nosotros aportamos, en definitiva, a la sociedad. O sea, buscar la satisfacción ahí. Les aseguro que nadie que tenga esa convicción, nadie se va a morir de hambre. Le va a ir súper bien. Eso está, no sé, empíricamente demostrado. O sea, no va a tener problema, porque va a hacer las cosas con gusto, va a hacer algo, eso va a ser valorado sin duda. Posiblemente no se haga rico, pero es que alguien que tiene esa convicción no tiene ese objetivo, entonces pasa a ser algo secundario, digamos. Y yo creo que lo que menciona también Marcelo es súper importante en el sentido de que la pobreza es algo totalmente subjetivo. Y claro, si tienes necesidades, bueno, obviamente hay ciertas necesidades que hacen que uno diga esta persona es pobre y no tiene la facultad de elegir serlo o no. Pero nosotros sí, creo que nosotros estamos en esa posición. Y aquí hay gente que es pobre seguramente en esta sala y otra que no. Y eso tiene que ver con lo que decía Marcelo, que son las necesidades que nos vamos creando, yo a veces me lo cuestiono con, no sé, con las cosas que de repente me dan ganas de tener o no, y la verdad que yo creo que vale la pena hacerse esa pregunta: ¿cuánto de mis necesidades reales, como la libertad, por ejemplo, lo que hablaban de la facultad de poder elegir a dónde quiero estar en un momento determinado, cuánto de eso nosotros hipotecamos a veces por una supuesta sensación de seguridad que al final cuando uno es ambicioso es algo que no vas a llenar, no lo vas a llenar jamás, siempre vas a querer más. Si tienes una casa, vas a querer tener una casa en la playa. Si tienes la casa en la playa, vas a querer tener una parcela. Y si tienes una parcela, seguramente vas a querer tener un fondo. Entonces es algo que no vas a llenar, no hay manera. Entonces, creo que uno tiene que manejar las expectativas. No se trata de que eso sea malo, tener cosas. Yo no creo que sea así, sino que no sea el objetivo nada más. O sea, en definitiva, y cuando uno quiere algo, las cosas se van dando. Cuando, digamos, no sé, Marcelo, por ejemplo, que él quería hacer algo y le resultó. A mí me ha pasado un montón de veces. Yo quería vivir en Valdivia, por ejemplo. Llegué hace una semana a Valdivia a vivir. No quería ya vivir en Santiago. Y cuando tomé la decisión se fueron dando las cosas. Como cuando fue algo ya más cuando tomé la decisión, o cuando tomamos la decisión. Yo tengo una familia, tengo 2 hijos, ¿no? Entonces, yo creo que el llamado es ese, un poquito de idealismo. Oye, sí,
No, es que eso es curioso, pero lo que pasa es que yo creo que pensamos que siempre fue así, y no siempre fue así. Realmente, cuando te topas con profesionales viejos, me refiero a viejos, así como ya 75 años o más, donde en el contexto cultural que les tocó vivir, las cosas que se valoraban eran otras, la honestidad, qué sé yo, que realmente o se valoraba mucho más que ahora, tienen otro enfoque. Yo, no sé, ingenieros, por ejemplo, es curioso así como los tipos obsesionados con los números, realmente, y sabiendo, no, olvídate de una estación total, mejor utilicemos un taquímetro, porque es más entretenido al final. Entonces se trata, yo creo que de eso, de amar lo que uno hace y lanzarse. Ahora, también no siendo tampoco tonto, si no se trata de olvidarse de necesidades. O sea, si realmente uno siente que quiere vivir una vida un poco más cómoda y lo reconoce eso en uno, yo creo que es perfectamente válido querer solventar eso, pero sin hipotecar libertad y todas las otras necesidades que son mucho más fundamentales. Última pregunta. Ya, ahora sí. Ya, es que la pregunta es de la compañera al lado, que le da pánico escénico, así que la voy a leer yo. Dice, ¿cómo es posible cambiar la estructura de un país si muchas veces los jugadores políticos lo dividen? ¿De qué forma se genera el cambio? ¿Dónde nace el cambio? Eso, vale. Yo creo que esa pregunta la puedo responder yo, porque soy estudiante. Haciendo esto, lo que estamos haciendo ahora, dialogando. Quizá que ninguno, bueno, la mayoría aquí son estudiantes y muchos profesionales, ya muchos con harta experiencia, ya como que nos honran con esto y da sentido el asunto de que hay cosas que nos olvidan con los años, como el ser curioso, quizás quisquilloso y sensible a algunos temas que en realidad no pasan de moda. Con la discusión, ¿cierto? Con el respeto, con la sencillez y la humildad de entender que tú no siempre vas a tener la razón y el de al lado tampoco puede ser que la tenga o no, pero en realidad todos tenemos un potencial que podemos entregarnos, o sea, que podemos entregar y potenciarnos, perdón. Y así, respuesta corta a eso aquí, creando discusión, creando instancias. Oye, este congreso, quizás siempre pensé que podía quedar grande el nombre de congreso, pero estuve más, no sé, 6 meses trabajando con el equipo, o sea, golpeando puertas que te digan que no, que aquí, que allá, y llegamos a tener, ¿cuántas? 250 personas el primer día, imagínate, discutiendo de diferentes áreas. No sé, ahora mismo aprovecho la instancia, hay un asistente que me dice que está en la organización Misión África, que asisten orfanatos en Kenia, claro, y tú pagas 15.000 pesos mensuales y tomas la subvención de un niño por mes, imagínate. O sea, la idea no es generar cambio debatiendo e incidiendo en las demás personas, sino como tú intentando Exactamente. Aportar tu grano de arena al mundo. Exactamente. Empezando el cambio por uno mismo. Yo lo que creo que ha quedado claro es que el cambio lo genera las personas, ¿no? Y las personas como sociedad civil, ¿no? Es lo que hemos ido hablando un poco todos. Todos hemos hablado y tocado ese punto que es la acción civil. Si algo se cambia es porque la gente se mueve. Si una política se para es porque la gente se manifiesta en la calle. Entonces, eso es lo que hace el cambio. Evidentemente las políticas son a 4 años. Las universidades son también a 4 años, lo que dura ese decano, lo que dura ese rector, lo que dura... Entonces, ¿quién está ahí siempre? La ciudadanía. La ciudadanía es la que tiene la fuerza y la que elige a sus políticos, a sus representantes, y la ciudadanía es la que, por medio de acciones sociales, puede cambiar las cosas. Utopía, sueño, sí, efectivamente, pero gracias a eso, los avances que se han dado en injusticia, en pobreza, en cambios políticos, han sido gracias a la ciudadanía, no os quepa la menor duda. No ha sido ni un partido de derechas, ni un partido de izquierdas, ni nada. Ha sido la ciudadanía la que los ha hecho. Entonces, dile a tu compañera que no tenga vergüenza de coger el micro y que se levante. Y que haga la segunda versión del Congreso allá. Muchas gracias. Yo pienso... Está ahí. Pero ahora, respóndete tú, porque sería bueno que tú le respondas a tu amiga, pero a todos. ¿Qué piensas tú de eso? Yo coincido con su pensamiento.
¿Qué? ¿Cuenta? Eso, que la pregunta que hizo tu amiga, ¿cierto? Que la respondas tú para todos nosotros. Que nosotros generemos el cambio. Y que a raíz de eso la gente como que nos vea hacerlo y se den cuenta de eso. El darse cuenta, realmente. Yo igual pienso lo mismo. Él respondió. Muchas gracias. Perdón. Última pregunta del... perdón, no es pregunta, es para el doctor Gaines. No, es una pregunta. Bueno, él y esa pregunta y nada más. Doctor. Es una pregunta, por favor, que se entienda con altura de mira. Puede sonar burda, puede sonar corta de mentalidad, como corta de frente, pero es con altura de mira. Y un poco basando en lo que tú estabas también planteando hace unos momentos, que nos estás haciendo pensar en la pobreza y en cómo enfrentarla, en cómo aprender de ella y lo que podemos nosotros hacer. Y me quedo nuevamente con un comentario que hizo Pablo, dentro de su exposición, pero no en la exposición como tal, sino que dentro de la vivencia y la experiencia que hizo una compañera, una colega que llegó a trabajar a un lugar y encontró el lugar exactamente igual después de haber trabajado mucho tiempo en ese sector. Eso da para pensar, da para decir por qué. Y dentro de esos por qué me nació una pregunta, y aquí vuelvo nuevamente, y que lo estoy haciendo con altura de mira, con buscar la esencia, la parte tal vez psicológica, la parte psiquiátrica, la parte neuronal, incluso el estímulo químico, de por qué razón una persona se mantiene en la pobreza. Y mi pregunta es, desde su perspectiva, ¿será posible que la gente quiera ser pobre y le gusta ser pobre? Yo creo que no, que la gente no quiere ser pobre. Sucede muchas veces que, y creo que lo comentaba por ahí en la mañana con alguien, no me acuerdo con quién, pero resulta que, al menos en mi experiencia de trabajo más en terreno, y particularmente en Dominicana, cuando yo llegué, la verdad que veía como esa visión romántica un poquito de la pobreza, como gente que en realidad no tiene necesidades, digamos, vive en una situación precaria material, pero no tiene necesidades, en el sentido, me refiero a que no las siente como necesidades. Y de alguna manera eso coincide con lo que usted plantea, es decir, no hay motivación de cambio. Porque ves a las personas sonreír, porque los ves contentos, los ves que comparten, pero en realidad y es normal, cuando uno conoce a alguien y tú le preguntas cómo estás, nadie que, salvo que sea tal vez una persona bastante hacia afuera, digamos, más de lo normal tal vez, nadie va a decir estoy mal, porque no está la confianza para hacerlo. Entonces, con el correr del tiempo, la verdad que a mí me tocó ver situaciones más complejas, porque estaba ya inserto, digamos, en la comunidad, y ver gente muy impotente con respecto, por ejemplo, a la educación. Recuerdo haber visto llorando a un agricultor, porque ellos vivían en una zona más o menos apartada, era bien difícil llegar, o más que difícil era mucho tiempo de caminar o de ir en mulo, qué sé yo. Entonces, haberlo visto llorar porque el profesor, él tenía que ir ni siquiera todos los días de la semana, sino que dedicaba todo un lunes a subir, no era necesario, no eran tantas horas, y todo un jueves a bajar. Entonces finalmente hacía clases martes y miércoles, pero en realidad ni siquiera iba porque no había control. Entonces en realidad sus hijos, su derecho a la educación estaba siendo completamente vulnerado, y él sentía una impotencia tan grande que lo vi llorar por eso. Y ahí yo me di cuenta,
Ahí yo me di cuenta que esa visión romántica que yo tenía era por eso, era porque no tenía la confianza, no era, nadie me iba a decir, sabes que no me pasa esto y ¿por qué? Además, ¿quién era yo? Si yo tenía muy pocas herramientas para trabajar eso. Entonces, y la gente es súper, en general, le toca todo eso que usted comentaba de ser empresarios y todo eso, lo tienen que hacer porque no les queda otra. Son autoproducción, con medios de producción en todo caso muy limitados, bajos rendimientos, la gente no sabe leer, entonces a la hora de hacer un contrato no tienen las posibilidades, no están organizados no porque no quieran, sino porque realmente cuesta mucho una reunión cuando las personas no están acostumbradas a expresar ideas. Por otro lado, lo que hablaba, hay personas que por sus condiciones de salud que han vivido a lo largo de su vida están totalmente condicionados porque no tienen, por ejemplo, un desarrollo cerebral. Que eso es lo que cambió en Chile en la década de los 70 y los 80, ¿no? Entonces, ese fue el capital humano, digamos. Esto no es normal. Si todo aquí, o al menos mi generación, en realidad yo soy más chico que mi papá, pero la mayoría de la gente de mi edad o más chica son más grandes, son más altos. ¿Qué cambió la genética? Imposible. La genética no cambia. Es simplemente que fue un ambiente diferente y se expresó diferente la genética. Entonces, porque había condiciones más favorables. Entonces, creo que no. Yo pienso que las personas tienen una gran impotencia. Hay muchos que están decepcionados, es decir, ya no luchan, ya no... porque no ven salida, digamos. También uno tiende a luchar las batallas que uno cree que puede ganar. Y esa es una condición humana, creo que es bastante natural. O sea, las cosas que yo creo que no puedo lograr, generalmente no las intento. Me refiero no yo, sino que como en general nosotros. Creo que es así. Y cuando me imagino, cuando uno está excluido, o sea, realmente cuando nadie pensó que tú puedes ir a la universidad, por ejemplo, y cuando está todo en contra, es mucho más difícil. Entonces, por eso la pobreza se mantiene intergeneracionalmente, no hay cambio, no es una cuestión no es una cuestión de que la gente esté cómoda, y porque no lo está, no hay manera de que lo esté cuando ve que, obviamente, si las personas no se dan cuenta de que en otras condiciones estarían mucho mejor, y de hecho posiblemente, tal vez uno de los síntomas aquí en Chile es que la gente juega al loto, porque espera que mágicamente pueda cambiar su condición, pero se siente impotente, no siente la capacidad propia de lograr ese cambio. Bueno, por razones de tiempo, de nuevo, vamos a tener que ir cerrando este congreso. Como equipo organizador del Congreso de Salud, Pobreza e Injusticia Social, CISPI 2014, Un Abrazo con Alas, la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, CEMUH, y la Sociedad Científica de Estudiantes de Odontología, SEO, queremos agradecer su participación en este congreso. Hay certificados de asistencia a la salida, los que no estén serán entregados dentro de los próximos días en un lugar por definir. Esperamos que esta instancia haya servido como pie de entrada a la generación de nuevas ideas, conclusiones y puesta en marcha de conciencia respecto a las distintas realidades y acciones que se pueden realizar en pos de una causa. Ahora, la verdad que me voy a salir un poco del libreto, y esto es bastante corto, para realmente felicitar, Marcelo, cuando una persona se atreve a salir de lo que es la etapa de las palabras y empezar a tomar acción sobre lo que es el mundo, se pueden lograr los cambios. Yo entiendo todas las preguntas que surgen en estas instancias. Son las grandes preguntas de la existencia muchas veces. Son las preguntas de cómo cambiar el mundo, cómo hacer algo macro, cómo destruir esta realidad y crear una nueva. Creo que a veces, y muchas veces, creo que en todos los casos, la respuesta yace simplemente en idiomas mucho más profundos, exuberantes e íntimos que lo de la palabra. Uno de ellos podría ser la experiencia. Por eso quiero decirles que es por eso que deben tomar partido
Y ustedes son el cambio que puede generarse en el mundo. Prediquen con el ejemplo, y la verdad que aquí tenemos un ejemplo de un futuro doctor odontólogo que hizo esto prácticamente solo. Nosotros entramos a ayudar, pero esto realmente fue idea de él y lo logró. Y esos son los cambios que van sembrando la semilla para que este mundo vaya siendo cada vez mejor. Muchas gracias. Lo de Misión África va a estar en la página web del Congreso para los que quieran tener más información de él. ¿Bien? Gracias.